Esta noche me toca asumir un papel que nunca pensé enfrentar. Habla William Colón, y con el corazón en la mano quiero contarles que mi padre, Willie Colón, partió en paz, acompañado por nosotros, en un hospital del estado de Nueva York, tras varios días batallando contra una condición pulmonar que se fue agravando. No hubo cámaras ni titulares escandalosos, su despedida fue serena, casi susurrada, como si eligiera marcharse con la misma elegancia con la que tantas veces dejó suspendida una nota de trombón en el aire. Mi madre, Julia, no soltó su mano en ningún instante, y mis hermanos y yo tuvimos el privilegio, y el valor, de decirle todo aquello que muchas veces se posterga creyendo que el mañana está garantizado. Tenía 75 años, pero hasta el último aliento conservó esa mirada decidida que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. El público lo veía como un ícono. Yo lo conocí como el hombre que repetía que el talento es apenas una chispa si no se alimenta con constancia. En casa casi nunca presumía escenarios ni reconocimientos, prefería hablarnos del sur del Bronx, de esas calles ásperas donde aprendió a abrirse camino siendo hijo de puertorriqueños orgullosos de sus raíces. Contaba que la música fue su manera de agradecerle al barrio cada lección, cada tropiezo, cada oportunidad. Decía que mientras una de sus canciones siguiera sonando en algún rincón del planeta, él seguiría respirando a través de esas melodías. Hoy entiendo el peso real de esas palabras, su ausencia duele, pero su eco permanece. En cada arreglo, en cada coro que alguien entona sin imaginar la historia detrás, late algo más que ritmo, late la memoria de un padre que nos enseñó que la grandeza empieza en casa. Y cuando evocaba su juventud, lo hacía como si proyectara una vieja película en blanco y negro, donde cada escena estaba marcada por hambre de futuro y una determinación imposible de borrar. Calles estrechas, edificios gastados por el tiempo y un invierno que mordía la piel sin piedad, así era el paisaje que marcó sus primeros años en el sur del Bronx. Pero entre ese gris también palpitaba una energía irrepetible, una corriente que hacía que cada esquina tuviera banda sonora propia. Soy William, y desde niño lo oí describir como aquel entorno áspero terminó afinándole el oído mucho antes de que supiera que su destino estaba ligado a un trombón. Mi padre, Willie Colón, insistía en que el barrio no concedía privilegios, todo se conquistaba con constancia, carácter y una disciplina casi obstinada. Decía que esa presión fue su mejor maestra, porque lo empujó a exigirse más cuando otros se rendían. Recordaba con una mezcla de risa y nostalgia aquellos ensayos de adolescencia en un sótano prestado, húmedo y con las paredes descascaradas, donde un grupo de muchachos soñaba en grande sin tener casi nada. Instrumentos compartidos, cables improvisados, vecinos golpeando el techo para que bajaran el volumen, y aún así, entre ese desorden, empezaron a construir un sonido que terminaría cruzando fronteras. Para él, ese rincón olvidado fue la primera prueba de que los límites solo existen hasta que alguien decide desafiarlos. Me repetía que ninguna canción nace de la nada, cada arreglo llevaba impregnadas escenas de su infancia, el ruido del tren elevado, las conversaciones en la acera, las lecciones aprendidas a golpes de realidad. La música, aseguraba, era su manera de poner orden al tumulto, de convertir experiencias crudas en armonías que otros pudieran sentir como propias. Y más allá de la fama, lo que realmente nos heredó fue esa mirada profunda sobre la vida, entender que las dificultades no son cadenas, sino combustible cuando se enfrentan con decisión y coraje. Hoy el vacío pesa, no voy a negarlo, pero también es cierto que su fuerza se manifiesta cada vez que alguna de sus composiciones vuelve a sonar y la casa se llena de recuerdos. Basta que alguien mencione a Willie Colón para que terminemos contando historias y riéndonos como si aún estuviera sentado con nosotros. Tenía un oído privilegiado, decía que todo comenzó con un instrumento del colegio que llevaba a casa casi en secreto, practicando a media voz cuando todos dormían, como si desde niño supiera que esas notas serían su pasaporte hacia algo mucho más grande. Saltaba del clarinete a la trompeta con una facilidad que desconcertaba a los adultos, no por simple talento, sino por una disciplina casi obsesiva que lo obligaba a repetir cada frase musical hasta que coincidiera exactamente con el sonido que imaginaba. Admiraba a figuras como Mon Rivera y a The Bay City Rollers, pero fue el trombón el que terminó seduciéndolo por completo. Decía que tenía carácter, que no sabía susurrar, que hablaba de frente y sin pedir permiso. Yo crecí escuchando esa historia como si fuera una epopeya familiar, hasta llegar al momento decisivo. Con apenas 15 años, tocando en un club modesto del Bronx, captó la atención de Johnny Pacheco, quien le abrió las puertas de Fania Records. Aquel encuentro no solo cambió su rumbo, fue la chispa que encendió una etapa determinante para la salsa en Nueva York y reafirmó el espíritu audaz que siempre definió su nombre. Siempre me decía que todavía tenía cara de estudiante cuando ya estaba encerrado en el estudio dándole vida a El Malo, un proyecto que terminó marcando mucho más que su estreno discográfico. Ese nombre no era una provocación vacía, era casi una declaración de principios, una forma de avisar que no pensaba entrar en la escena en puntas de pie. Yo, William, crecí escuchando esa historia como si hablara de una hazaña improbable,
un muchacho que apenas dejaba atrás la adolescencia, con el trombón colgado al hombro y una seguridad inquebrantable, alcanzando cifras que artistas con trayectoria envidiaban. En medio de ese torbellino apareció otro giro decisivo cuando el destino lo cruzó con Héctor Lavoe en la legendaria tienda Casa Alegre, un santuario de vinilos y debates musicales donde ambos trabajaban mientras soñaban en grande. Después de bajar la reja, se quedaban afinando coros, cambiando versos y probando combinaciones que parecían simples experimentos juveniles, aunque en realidad estaban moldeando una revolución sonora. De esas tardes casi clandestinas nació una sociedad que transformó la salsa para siempre y reforzó el espíritu atrevido de Willy Colón. Cada vez que evocaba esa etapa, se le notaba en la mirada una mezcla de orgullo y nostalgia. Decía que lo suyo con Lavoe no fue casualidad, sino un encuentro inevitable entre dos sensibilidades que necesitaban coincidir. Tenía un instinto especial para reconocer el brillo en otros, no era teoría musical, era intuición de calle. Siempre hablaba de la voz de Héctor como un instrumento con cicatrices, capaz de sonar frágil y desgarrador en un instante, y al siguiente encender cualquier pista de baile. Para él, lo que construyeron juntos iba más allá de los éxitos radiales. Estaban contando la historia del latino que luchaba por abrirse camino en Nueva York, con sus batallas silenciosas y su esperanza obstinada. Año tras año trabajaron codo a codo, entregando canciones que terminaron convirtiéndose en la memoria musical de toda una generación. Cada vez que mencionaba canciones como Calle Luna, Calle Sol, Juana Peña o Aguanile, no las describía como simples éxitos, sino como escenas arrancadas directamente de las calles que lo formaron. Para él, cada tema era un cuadro con nombres y apellidos, una crónica cantada de rostros que alguna vez saludó en la acera. Así entendí que para Willy Colón la salsa trascendía el baile, era archivo emocional, orgullo cultural y testimonio de una generación que aprendió a sobrevivir contando su propia historia. Me hablaba del estudio de grabación como si fuera un organismo que respiraba, discusiones que estallaban por un arreglo, carcajadas que rompían la tensión, silencios densos antes de que todo cambiara con una improvisación inesperada de Héctor Lavoe. Decía que había momentos en que una sola frase improvisada transformaba por completo la energía del lugar, obligando a todos a replantear lo que creían definitivo. Cada álbum era un nuevo episodio de algo más grande que ellos mismos, una saga construida con sudor, ambición y la convicción de que la salsa era refugio y resistencia al mismo tiempo. Pero no todo fueron aplausos. Cuando el tema de Héctor surgía en la conversación, su voz cambiaba. Se volvía más lenta, más pesada. Contaba lo difícil que fue ver cómo la adicción empezaba a arrinconar a un talento tan extraordinario. Intentaron sostenerlo con trabajo, disciplina y proyectos constantes, como si el estudio pudiera servir de escudo, pero había batallas que no se ganaban solo con música. Aquello dejó cicatrices profundas. Mi padre aprendió entonces una lección dura: el talento, por inmenso que sea, no inmuniza contra las sombras. Y cuando Héctor murió en 1993, la pérdida fue un golpe que ningún reconocimiento podía suavizar. Fue el silencio más largo que le tocó enfrentar, el único que ni el trombón pudo llenar. Perdió a alguien que no era solo colega, sino familia elegida, y esa herida nunca terminó de cerrarse. La partida de Héctor Lavoe dejó un silencio que lo acompañó el resto de su vida. Pero si algo definía a Willy Colón era su incapacidad para rendirse. Siguió creando, produciendo y tomando las riendas de nuevos proyectos, aunque ya entendía que ni los aplausos ni los reflectores blindan a nadie contra el dolor. A finales de los 70, cuando muchos en su posición habrían optado por repetir la fórmula que ya funcionaba, decidió arriesgarse otra vez. En 1977 unió fuerzas con Rubén Blades y juntos lanzaron Metiendo Mano, en un momento en que Rubén aún estaba forjando su identidad artística. Mi padre siempre tuvo ese olfato especial para detectar algo distinto antes que los demás, no solo una buena voz, sino una narrativa poderosa esperando su oportunidad. Nunca le interesó acaparar el centro del escenario, prefería provocar movimientos, abrir puertas y empujar la evolución del género. Decía que Rubén traía consigo un universo de historias que pedían ser contadas sin filtros, y que su papel era ofrecer la plataforma adecuada para que esas historias tomaran forma. Esa visión alcanzó otro nivel en 1978 con Siembra, un trabajo que con el tiempo se convertiría en referencia obligada de la salsa. Para él, no bastaba con hacer canciones que llenaran pistas de baile, quería construir relatos con profundidad, casi crónicas musicales sobre la vida urbana. Cansado de fórmulas repetidas, se atrevió a incorporar matices nuevos, explorar armonías distintas y romper estructuras tradicionales. Permitió que las letras hablaran con franqueza, que describieran la realidad sin maquillaje. Aquello no era simple entretenimiento, era una declaración artística que demostraba que la salsa podía pensar, denunciar y emocionar al mismo tiempo, expandiendo sus fronteras una vez más. Me decía que Pedro Navaja no era simplemente una canción pegajosa, sino una crónica de asfalto con personajes, tensión y desenlace,
que plástico era una sacudida directa contra la frivolidad y las máscaras sociales, y que Buscando Guayaba tenía la delicadeza de un verso nacido entre aceras y faroles. Cuando Siembra salió a la calle, lo que realmente lo conmovía no eran las cifras, que fueron históricas, sino escuchar a la gente decir, esa canción habla de mí. Sentía que por fin los barrios tenían banda sonora propia en la música popular. En las giras veía algo difícil de explicar, públicos que cantaban con euforia, y al mismo tiempo, con los ojos húmedos. Ahí comprendió que lo que habían creado trascendía el entretenimiento, ya no era solo el trombón marcando el ritmo, era un puente hacia memorias, pérdidas y esperanzas compartidas. Para él, ese proyecto confirmó que la salsa podía ser espejo y conciencia, no solo pista de baile. Describía su sociedad con Rubén Blades como una combustión creativa donde ambos se exigían más de lo que creían posible. Pero también admitía que incluso las alianzas más brillantes se enfrentan fricciones. Con el tiempo, agendas distintas, decisiones difíciles y visiones artísticas divergentes comenzaron a tensar la cuerda. Lo que nació como complicidad terminó en disputas formales, y ver mesas de negociación y documentos sustituir las madrugadas de estudio fue, según él, uno de los golpes más amargos de su trayectoria. Decía que cuando la música cede su lugar a los abogados, algo se enfría, y que sostener la dignidad artística en medio de ese clima fue una de las pruebas más duras que le tocó superar. No fue únicamente el final de una sociedad artística, también se desvaneció la posibilidad de volver a construir algo tan trascendente como Siembra. Mi padre recordaba aquella separación sin estridencias, casi con una calma resignada, pero en su voz se percibía una nostalgia persistente, como si hubiera quedado una puerta entreabierta que jamás volvió a cruzarse. Entendía que ciertas etapas, por brillantes que sean, no se repiten. Para Willy Colón la vida nunca se redujo al aplauso. La música era una herramienta, no el destino completo. Durante años se volcó en iniciativas para respaldar a la comunidad latina, colaborando con programas vinculados a la Organización de las Naciones Unidas enfocados en la defensa de inmigrantes y participando activamente en espacios como la Comisión Latina sobre el SIDA. También promovió proyectos cívicos en Nueva York, convencido de que la notoriedad solo tenía sentido si servía para abrir oportunidades a otros. Yo crecí observando cómo utilizaba su influencia para dar visibilidad a causas que consideraba urgentes, sin medir el costo personal. Claro que su franqueza no siempre fue bien recibida. Con el tiempo, su respaldo público a figuras como Donald Trump desató críticas intensas y discusiones encendidas. Él sabía que esa postura sorprendía, sobre todo porque durante décadas había sido identificado como una voz firme en defensa de la comunidad latina. Me explicaba que sus decisiones políticas respondían a convicciones relacionadas con economía y gestión pública, no a un distanciamiento de sus raíces ni de las luchas que siempre abrazó. Así era él, coherente con su manera de pensar, aun cuando esa coherencia lo colocara en el centro de la controversia. Él tenía claro que su postura no sería aplaudida por todos y que algunos se sentirían desconcertados. Aún así, sostenía que la coherencia exige mantenerse fiel a lo que uno piensa, incluso cuando eso incomoda. De mi padre entendí que nadie cabe en una sola etiqueta. Podía ser un trombonista imponente frente al público, un perfeccionista minucioso tras la consola, un defensor activo de su comunidad, y al mismo tiempo, alguien cuyas decisiones despertaban debate. Me repetía que lo único verdaderamente resistente al paso del tiempo es la música. Las polémicas se diluyen, las opiniones se transforman, pero las canciones permanecen, narrando su verdad cuando nosotros ya no estamos. Y con eso, decía, bastaba. Cuando repaso la trayectoria de Willy Colón, la magnitud impresiona, más de 40 producciones, múltiples reconocimientos de oro y platino y millones de copias circulando por el mundo, cifras que lo colocan entre los referentes indiscutibles de la música latina. No fue solo el sonido potente de su trombón, también escribió, orquestó, produjo y dirigió, compartiendo proyectos con figuras como Celia Cruz e Ismael Miranda. Su aporte no se limitó a un instrumento, sino a una visión integral de lo que podía ser la salsa. Guardo una escena imborrable de mi niñez. Estábamos en un camerino en Latinoamérica, minutos antes de un concierto multitudinario, y alguien lo anunció como el maestro. Él soltó una sonrisa serena y me susurró que no necesitaba títulos, que simplemente relataba historias a través del metal y las melodías. Siempre vio sus composiciones como reflejos de la vida cotidiana, espejos donde la gente podía reconocerse. Yo lo observaba antes de salir al escenario y notaba esa chispa intacta cuando el público coreaba temas como Asalto Navideño. En esos instantes comprendía que su verdadera grandeza no estaba en los trofeos, sino en esa conexión profunda que lograba con cada persona que encontraba en sus canciones un pedazo de su propia historia. Para él, la música nunca fue simple distracción, era raíz, recuerdo compartido y una voz colectiva capaz de decir lo que a veces las palabras no alcanzan. La partida de Willy Colón el 21 de febrero de 2026 dejó una huella que se sintió desde el Bronx,
donde comenzó a forjar su carácter y su oído, hasta múltiples ciudades de América Latina, donde su sonido ya forma parte del ADN cultural de la salsa. Su obra no solo permanece en playlists y vinilos, sigue viva en relatos que describen realidades, luchas y celebraciones, y en una familia que lo acompañó hasta el último instante. Mi madre, Julia Colón Queque, estuvo a su lado por más de 30 años, y mis hermanos William, Adam y Patrick, junto conmigo, permanecimos en esa habitación de hospital donde el hombre que cambió el rumbo de la música latina se despidió con calma y dignidad. Lo que dejó tras de sí no puede medirse en premios ni en certificaciones. Su herencia verdadera se percibe en cada amante de la salsa que siente esas canciones como propias, en cada trombón que irrumpe con carácter y en cada historia que sus letras siguen susurrando con el paso del tiempo. Para él, la música era espejo y refugio, denuncia y fiesta al mismo tiempo. Solía contarme que cuando era apenas un joven del Bronx, con recursos limitados y un trombón que parecía demasiado grande para su estatura, descubrió que podía dialogar con el mundo a través de cada nota. Ensayar, grabar y subir a un escenario eran actos casi sagrados, momentos donde se mezclaban disciplina, resistencia y un orgullo profundo por sus raíces. Y así, con metal y melodía, logró algo extraordinario: hacer que la gente riera, reflexionara y se emocionara en una misma canción. Papá me enseñó que la salsa podía ser mucho más que ritmo, era un espejo de la vida del barrio, un vehículo para visibilizar injusticias, despertar conciencia y ofrecer esperanza a quienes le escuchaban. La grandeza de Willie Colón no se limitaba a dominar el trombón, combinaba un virtuosismo musical extraordinario con un compromiso profundo con la realidad de la gente. Mientras otros perseguían fama o aplausos, él buscaba que cada canción contara historias auténticas, reflejara luchas, sueños y la resiliencia de su comunidad. Por eso, piezas como Pedro Navaja o El Día de mi Suerte no se escuchan solo en la radio, viven en quienes la sienten, se entrelazan con recuerdos y despiertan emociones que perduran con los años. Temas como Calle Luna, Calle Sol siguen retumbando en calles y barrios, como un eco compartido que recuerda que la salsa es memoria, identidad y orgullo cultural. Aunque su trombón ya no suena en directo, su obra continúa viva, cada arreglo, cada letra y cada historia conecta con personas de todo el mundo, demostrando que el arte verdadero trasciende premios y estadísticas de ventas. Mientras sigamos bailando, cantando y compartiendo sus canciones, el espíritu de Willie Colón permanece con nosotros, recordándonos que su legado se mide por la emoción que provoca, no por trofeos ni cifras. Cada aplauso, cada anécdota que revivimos mantiene su música celebrándose una y otra vez, eternamente.